Buenas noches, estimados compañeros, estimado docente. A continuación, mi presentación sobre el tema La eutanasia es un derecho humano. La ley no tiene derecho a prohibir sino las acciones nocivas a la sociedad. Esto es lo que cita el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La interrogante de si la eutanasia debe ser considerada o no un derecho humano constituye una de las dudas que todo jurista y ser humano debe plantearse en determinado momento. Es un tema que implica poner en una balanza las creencias religiosas, los principios éticos inculcados, la ley, etc. Plantearse esta interrogante implica razonar y cuestionar casi todos los preceptos sociales y legales para llegar a una conclusión que al final será propia y estará amparada por la visión que como ser humano y estudiantes de derecho podamos adquirir. En mi caso particular, he llegado a la conclusión de que la eutanasia es un derecho humano y debe ser considerado como tal, siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones. Uno sería que la enfermedad produce un sufrimiento y conlleva una situación de muerte irreversible. Y dos, que haya voluntad expresa del enfermo. Hablar de eutanasia y otros conceptos similares de muerte digna es hablar de uno de los temas más polémicos en materia jurídica que los legisladores han enfrentado en las últimas décadas. Desde hace muchos siglos, el ser humano ha asociado el término a distintos conceptos relacionados con la muerte. Se distinguen tres formas distintas de aplicarla y de concebirla. La idea de una muerte piadosa se remonta a la primera sociedad humana. Los griegos, por ejemplo, vieron levantarse grupos que abogaban por el derecho a una muerte buena, no provocada, pero sí asumida para ellos. Una mala vida no era digna de ser vivida y la concepción de la vida era diferente. Por ende, temas como el de la eutanasia no suscitaban grandes controversias. Para los romanos, en cambio, la práctica fue un poco más común, gracias a que para ellos era mejor una muerte digna que una vida de sufrimiento. Es con la aparición del pensamiento cristiano que la eutanasia, junto a otros temas como el suicidio y el aborto, se consideran pecado y se adjudica a Dios la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. Para el cristianismo medieval, la muerte es parte de la vida y ambas están regidas por la voluntad de un Dios. Ya en la época moderna surge el rompimiento de ese pensamiento cristiano medieval con la aparición de pensadores que justifican la terminación activa de la vida y retoman el antiguo nombre de eutanasia. Entre estos pensadores se puede citar a Francis Bacon y su idea de eutanasia exterior para referirse a la finalización directa de la vida, digamos vida física, y eutanasia interior como preparación espiritual para la muerte. También Tomás Moro, en su obra cumbre Utopía, presenta una sociedad que justificaba el suicidio y la eutanasia activa. En la actualidad, el tema sigue siendo objeto de debate a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, ya hay varios países en los que se ha legalizado y otros que han aprobado algunos de los demás conceptos asociados. Hoy en día, la eutanasia activa es legal en Holanda, Bélgica, Colombia, Luxemburgo y algunos estados de los Estados Unidos. En tanto, el suicidio asistido es legal en otros países como Suiza, Canadá, Alemania, Japón y también algunos estados de la Unión Americana como Oregon, Washington, Colorado, Vermont, Montana y California. Como podemos ver, Europa es una referencia en el campo del derecho a la muerte digna. Sin embargo, su legalización ha ido ganando terreno poco a poco en América. Ya es legal en 2 países
y otros tantos la tienen en agenda como México, Costa Rica, Argentina y Chile. No obstante, países como Nicaragua no han dado prácticamente ningún paso hacia su legalización. Refiriéndonos exclusivamente a nuestro país, se infiere que es penalizada de acuerdo a lo que dicta el Código Penal en su artículo 142, en el que se estipula penas desde los 6 meses a los 6 años de prisión según el grado de participación, ¿verdad? Pero ¿a qué se debe que en Nicaragua ni siquiera sea considerado un tema de debate? Considero que por mucho que el Estado se proclame laico, aún con las reformas en la Constitución en la que se incluyeron principios de cristianismo, solidaridad y otros, nuestra sociedad no lo es. El cristianismo forma parte de la sociedad nicaragüense y esa fe en un Dios todopoderoso que rige la vida de las personas de acuerdo con sus planes divinos y voluntad se encuentra muy arraigada. Es de esta fe que nacen las ideas de un más allá, de la vida eterna, de la salvación o condenación, de un plan divino para cada uno, etc. Esta fe, estas creencias o como queramos llamarle, evitan que adoptemos principios legales modernos y, más específicamente, sigamos viendo temas como la eutanasia, el aborto y el suicidio desde la perspectiva religiosa y no desde un punto de vista práctico, laico, legal e imparcial, que nos permita reconocer que dignidad es mucho más que una forma de vivir, sino también una forma de morir. Nuestra Constitución, en su artículo 5, recoge el principio de dignidad de las personas. Pero, ¿qué es dignidad? ¿A qué podemos llamar vivir dignamente? ¿O a qué podemos llamar morir dignamente? Un concepto sencillo de dignidad dice que es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la dignidad humana como un derecho. Si partimos de este simple concepto, podemos afirmar que hay situaciones en las que las personas dejan de tener la capacidad de vivir por sí mismas y de hacer valer sus derechos. Si sumamos a esto el dolor y sufrimiento que normalmente acarrea llegar a una situación de salud de este tipo, en este punto la persona pierde toda posibilidad de vivir dignamente y pasa a depender de otras personas o de artefactos para seguir vivo. Si no se respeta su voluntad, limitamos el reconocimiento de sus derechos y restringimos su capacidad jurídica para decidir, de tal forma que estamos violentando su derecho a la libertad de conciencia y a la vez se viola el principio de que ningún Estado puede convertir el dolor en un deber. Podría decir, sin temor a equivocarme, que la gran mayoría estamos de acuerdo en que se debe evitar a toda costa el sufrimiento ajeno. Si sumamos a eso el hecho de que debemos respetar su derecho a decidir con base en lo que la persona cree y no a lo que nosotros creemos, podemos tener una idea más clara de lo que se persigue con una eventual legalización de la eutanasia, que no es más que la posibilidad de que el ser humano, del mismo modo que decide cómo vivir, pueda decidir cómo morir. El otro punto polémico de estos debates es que legalizar la eutanasia se aprueba la posibilidad de que otra persona ayude al enfermo a llevar a cabo su voluntad. A este acto los legisladores lo han entendido como un suicidio asistido y no lo han sabido desligar de la responsabilidad penal de la persona que auxilia en el proceso para entenderla como un acto de cumplimiento de voluntad que se diferencia de un homicidio por omisión, como lo catalogan algunos juristas. Para aclarar un poco la idea, es necesario delimitar este tipo de acciones, pues no es lo mismo hablar de asistencia para una muerte digna o humanitaria a matar a todo aquel que lo solicite. Y traigo este punto a colación porque es uno de los miedos que los legisladores tienen al despenalizar el suicidio asistido o la eutanasia en situaciones médicas.
la posibilidad de que este derecho sea utilizado para dar muerte a personas que no están en situaciones de muerte irreversible. En conclusión, el tema de la eutanasia, su legalización y reconocimiento como un derecho humano, conlleva trastocar nuestros principios éticos y orientarlos en un sentido práctico, jurídico y menos religioso. Acarrea el reconocimiento legal de que así como se debe respetar nuestro derecho a decidir la forma de vivir, también se debe respetar el derecho a decidir la forma de morir.